Somos por naturaleza seres plenos. Eso quiere decir que durante el resto de la vida tenemos la capacidad de contactar esa plenitud de manera incondicional. Juntos en este espacio vamos a explorar diferentes maneras de hacerlo. Bienvenidos al podcast de Habilidades de Vida. Antonio Jorge es mi maestro de meditación. Lo conocí hace 8 años y él tiene una frase que repite que a mí me hace eco de muchas maneras y es muchas veces el ser humano cuando cree que está interviniendo, lo que está haciendo es interfiriendo, interferir. Vamos a hablar hoy de ayudas que no son ayudas. Muchas veces pensamos que estamos haciendo cosas por el otro para ayudarle y realmente lo que estamos haciendo es obstaculizando su proceso y de la misma manera nos pasa en nuestros procesos personales. A veces llegan ayudas, el otro lo hace con el amor más profundo, con la mejor intención y en el fondo no son tan ayudas. Entonces vamos a hablar de este tema para afinar un poco el ojo, para reconocer cuándo son, cuándo no son y sobre todo también para poder preguntarnos desde qué lugar queremos pararnos frente a este tema a partir de este momento. Yo soy Valentina Gómez, soy la creadora de Habilidades de Vida, que es una escuela de desarrollo del ser. Es un espacio para conocernos cada vez más a través de distintas experiencias específicas, principalmente grupales, viene mucho desde lo grupal. Un taller, vuelvo y repito, en junio, solo para mujeres, quedan menos de la mitad de los cupos. Es un retiro que es alrededor de dos emociones principales, miedo y culpa, y cómo esas dos de forma muy silenciosa han tomado las decisiones de nuestra vida de manera constante, todo el tiempo están ahí metidas, y se llama el arte de ser y estar, sin miedo, sin culpa y sin afán. Volvemos al tema de hoy. Quiero empezar con una historia que muchas veces en sesiones uno a uno les he contado a quienes acompaño. Y hace más o menos 10, 12 años estaba yo en la universidad, conocí a mi mejor amiga mientras estudiaba psicología, iba con ella en el carro, en su carro. Yo vivía en un edificio que quedaba en una loma muy típica de Medellín, en Medellín, no tanto como en Manizales, que es otra ciudad de Colombia, pero también hay muchas lomas, las calles son muy regulares y había que subir una loma muy grande para llegar. Cuando estábamos empezando a subirla, yo vi una mujer que estaba caminando, se veía que trabajaba en una casa, atendía a una casa y pues iba realmente a trabajar. Cuando yo la veo, le digo a mi amiga, ay, esta mujer le falta demasiado, esa loma es demasiado empinada, ¿por qué no la ayudamos para y le preguntamos si se quiere subir con nosotras? A lo que ella inmediatamente me mira y me responde, ¿y tú cómo sabes que esa es la ayuda que esta mujer necesita? Era una mujer que se veía con algo de sobrepeso. Me preguntó inmediatamente mi amiga, ¿tú no crees que le convenga para su cuerpo, para su estado físico, para su salud, subir esa loma? Es decir, es una loma corta, no se va a morir, le va a ayudar a su circulación, le va a ayudar a su cuerpo, etcétera. Y yo me quedé completamente fría en una especie como de despertar. Dije, claro, tiene toda la razón. Hay muchas ayudas que creemos que son ayudas y en realidad pues pueden no representar lo mismo para la otra persona. Ayer hablaba justamente con otro amigo y me contaba que su hermana estaba en un proceso difícil, que inclusive se había ido a lo legal y que él por un rato largo le dijo, no te preocupes que yo me encargo de conseguirte el abogado, de organizarte esto y lo otro. Al final la conclusión era, cuando uno está en la vida del otro, haciendo cosas que ese otro puede resolver por sí mismo o tiene los recursos y las herramientas internas para gestionar por sí mismo, es de alguna manera, no siempre, pero de alguna manera una forma de obstaculizar el proceso y de anular a la otra persona. Si el otro se puede encargar,
ocúpate tú de lo tuyo. Él me decía, yo ya no estoy ahí metido porque entendí que ese es su proceso, porque entendí que ella puede, tiene con qué en todos los sentidos, sobre todo internos. Y si yo me aparto, que no es una distancia dolorosa, sino un espacio que libera, ella se va a poder ocupar, se va a poder hacer cargo de lo que le corresponde por X o Y cosas o circunstancias que esté atravesando en ese momento. Y así son muchos los ejemplos que me gustaría que lo vayan revisando en su propia historia y en su propio momento actual, cómo están dando ayuda, cómo están recibiendo ayuda. Me acuerdo una vez que estaba en un restaurante y al lado había una mesa con una familia. Eran 5 personas. El hijo menor tenía, no sé, 3 o 4 años y el hijo mayor tenía más o menos 12, es decir, era adolescente. El mayor estornuda y acto seguido su papá, no me acuerdo si fue el papá o la mamá, coge una servilleta o un Kleenex, no sé, y va y le limpia la nariz y yo me quedé, yo no pude seguir conversando donde estaba porque me quedé aterrada de lo grande que estaba ese hijo y de cómo hasta un gesto de limpiarle la nariz seguía pasando o seguía normalizándose dentro de esa dinámica de familia. Me sorprendió muchísimo y de ahí en adelante lo empecé a ver más. En ese momento, eso fue hace muchos años, todavía en habilidades de vida recibíamos niños y me acuerdo que lo hablaba mucho con las terapeutas, con las que hacían parte del equipo de habilidades de vida. En su momento les decía, ojo con esta pregunta porque estamos acompañando a los niños a ser ellos mismos o estamos acompañando a los niños a depender de nosotros. La gran pregunta para los papás podría ser, ¿qué estás haciendo por tu hijo hoy que tu hijo pueda estar resolviendo o aprendiendo a resolver por sí mismo? Eso necesitamos aprenderlo a identificar y algo muy bonito que aprendí en un taller que hice hace poco con Erika de Ángeles para el Alma y con 2 chicas de Levita que hacen experiencias y rituales muy hermosos que yo apenas conocí, no sabía que existía lo que hacían, me parece divino. En la conversación, no fue una cosa, pues no fue una gran temática del taller, pero en la conversación surgió, hablaban del equilibrio y del balance y lo planteaba Erika como un movimiento. Y es que creemos que el equilibrio y el balance es un punto estático, es un punto fijo, es algo que encontré el balance, entonces esta es la receta y esto es lo que hago todos los días, pero realmente el balance es un movimiento según contexto, momento, circunstancias, cosas que van llegando. Entonces, con los hijos, por ejemplo, y todos somos hijos, misma mirada hacia nosotros siendo hijos, tenemos que estar actualizando y revisando qué tanto estamos haciendo cosas por el otro que el otro pueda estar haciendo por sí mismo, porque y lo dije ahorita, no siempre, no significa que no vayamos a ayudar en nada, que no nos vayamos a meter en nada. Eso no es en absoluto el punto o el desenlace de mirar las cosas claras, sino simplemente saber que cuando estamos ocupándonos de algo que el otro ya puede hacer, el otro se está dejando de experimentar a sí mismo en su capacidad, en su autonomía y en su libertad. Vámonos a la mirada de lo personal, que es lo que aquí nos compete. Cuando permites que alguien más se ocupe de algo que tú ya puedes y estás llamado a resolver, estás dejando un potencial infinito desperdiciado, esa sería la palabra. Estás dejando de conocerte, estás dejando de compartirte, estás dejando de expresar cosas que podrían estarte llevando a unos lugares muy bonitos dentro y fuera de ti. Y finalmente los ritmos son los de cada uno va escogiendo, cada uno va revisando en qué momento ya está listo para hacerse cargo, porque finalmente, si son cosas que ya puedo yo ejercer por mi propia vida, pues la gran palabra que llega sería, las dos grandes palabras que llegan son hacerme cargo, ocuparme tanto de mi vida. Esta es una resolución muy bonita
porque cuando estoy realmente ocupado en mi vida, tengo mucho menos tiempo, espacio y energía para meterme en la de otro o para estar en demasía hasta el punto en el que estoy interfiriendo en el proceso del otro. Entonces no es tanto no hacer por el otro, sino estar tan ocupado en ti, estar tan metido en la propia obra de tu vida que hay poco, repito, tiempo, espacio y energía para que ese malentendido pueda surgir. La obra de la gran, o más bien, la gran obra de la vida es todo un arte. Un arte requiere mucho tiempo para volverse arte. Un arte necesita espacio, un arte necesita energía, el arte necesita atención y la vida es una obra de arte. Necesitamos volver a mirar la vida como ese lienzo de posibilidades, revisar qué obstaculiza que esa posibilidad absoluta se vuelva algo manifiesto y ir limpiando poco a poco con estrategia, con profundidad, con una mirada clara y sobre todo con un proceso muy, muy amoroso, pero ir identificando cuáles son esos bloqueos actuales que además finalmente dependen siempre de nosotros, porque si es un bloqueo es porque yo lo permito, ir limpiando despacio y despejar el terreno para que esa grandeza profunda pueda ir saliendo de las formas en las que este cuerpo sí reconoce como propias, de las formas en las que esta alma sí reconoce como fieles. Esa es la gran invitación, revisar qué tanto estamos entonces ocupándonos de nuestra propia obra de arte o no ocupándonos y por eso también es una distracción revisar, reformar, querer cambiar, querer ajustar la obra de arte del otro y bueno, entenderlo, mirarlo y abrazarlo. Les dejo un súper saludo. Gracias por escuchar, gracias por estar aquí. Saben que los leo en comentarios, los leo a través de WhatsApp si quieren escribir, que es 312-296-4865 con el indicativo más 57 que es Colombia. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio.